Would you raise your right hand, please? Yes. Do you solemnly swear the testimony you're about to give will be the truth, the whole truth, and nothing but the truth to help you God? Yes, I do. Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. Palm Beach, un paraje donde la paz del privilegio prácticamente nunca es quebrantada. Sin embargo, una mañana de marzo del año 2005, la oscuridad se cernió sobre la idílica tierra del dinero. Un detective del departamento de policía de Palm Beach recibió la llamada de una desesperada mujer que aseguraba tener razones para creer que su hijastra, una niña de 14 años, había sido víctima de un abuso. Aquella mañana en la escuela le habían encontrado $300 en su bolso y preguntada por de dónde los había sacado, dijo que el dinero venía de dar masajes a un señor mayor en su mansión de Palm Beach. Pero por cómo veía a la pequeña estaba segura de que ahí dentro había pasado algo más. Evidentemente la joven fue citada para declarar, y ante las preguntas de los detectives no tardó en confirmar todas las sospechas. Se había visto involucrada en una actividad sexual con el que definió como un extraño hombre de pelo gris del que no sabía su nombre completo, solo que se referían a él como Jeff. Todo comenzó cuando dos chicas de su edad que estudiaban en el mismo centro que ella le dijeron que estaban ganando $200 cada vez que querían simplemente yendo a casa de un hombre y haciéndole un masaje, que si quería dinero fácil podía hacer lo mismo que ellas. Viniendo de una familia de pocos recursos, no dudó en aceptar y se puso en contacto con la que entendía era la secretaria de ese hombre. Al día siguiente, un taxi la recogió en su casa y la llevó hasta una increíble mansión en Palm Beach cuya ubicación, por desgracia, era incapaz de determinar. Entonces una mujer salió a su encuentro y la invitó a entrar, yendo primero a la cocina donde le ofreció algo de comer. Acto seguido, la misma la condujo hasta el piso de arriba. Un camino en el que pudo ver decenas de fotografías del que suponía era el propietario con personas famosas. Estaba claro que fuera quien fuera, era alguien importante. Entrando al dormitorio principal, la mujer le dijo que Jeff la estaba esperando. Y ya sola en ese momento, al llegar al interior, vio a aquel hombre tumbado boca abajo desnudo, solo con una toalla tapándolo. Inmediatamente el señor, que intuía que tendría pasados los 50 años, le dijo que era preciosa, la agarró de la cintura y le dijo que para darle el masaje tenía que quedarse en ropa interior. Estaba sola en una habitación con un hombre rico y, a juzgar por las fotografías, poderoso. No sabía ni siquiera dónde en la ciudad se encontraba. La mansión estaba cercada e incluso temía que pudiera tener un arma en algún lugar. Así, congelada por el miedo, el abuso empezó. El hombre comenzó a acariciar sus genitales y sus pechos mientras se masturbaba bajo la toalla. Se sentía sucia. Toda su inocencia, arrebatada en medio del silencio de esa habitación. Al terminar, Jeff le dio $300 y la invitó a regresar, diciendo sin tapujos que le pagaría extra si la próxima vez le dejaba que la tocara con un vibrador, si le practicaba sexo oral o si, lo que más pagaba, tenían relaciones. Al mismo tiempo le dijo que aunque ella no viniera, si le traía amigas suyas, ella seguiría cobrando por el mero hecho de invitarlas. Ahora entendía que las chicas que le habían hablado de él y de los masajes eran víctimas previas, que ese tal Jeff estaba buscando a jóvenes en situaciones precarias, en ambientes desestructurados donde no serían escuchadas. Ese hombre estaba cazando niñas.
Con la entrevista de la pequeña, los detectives entendieron que estaban ante algo mucho más grande que un ya de por sí terrible abuso sexual a una menor. Por lo que había contado, ese hombre había montado una especie de esquema piramidal de tráfico de menores. Una víctima era pagada, pero si traía a una nueva, ambas recibían dinero. Conscientes de la envergadura de lo que tenían entre sus manos, la policía citó a todas las personas que cumplieran la descripción de la chica. Estaban buscando a un propietario de una mansión en Palm Beach de pelo gris y llamado Jeff. Y en la rueda de reconocimiento la pequeña no dudó un solo instante. Inmediatamente señaló a uno de los hombres. Su nombre era Jeffrey Epstein. Recabando información sobre el que muy probablemente era su hombre, vieron que se trataba de una persona más influyente de lo que parecía. Epstein no era conocido en el circuito mediático, pero se trataba de un financiero increíblemente exitoso que había amasado una fortuna y que tenía conexiones con los perfiles más elevados de la sociedad. Políticos, artistas, científicos, celebridades... La lista de enlaces era inmensa. El que 3 años antes había sido nombrado por la New York Magazine como An International Money Man of Mystery, una persona que moviéndose entre las sombras había alzado un imperio de dinero y de poder, era su único sospechoso en un caso de abuso infantil y de explotación de menores. Con su identificación iniciaron una exhaustiva investigación que los llevó a hallar más de 50 víctimas, todas chicas menores de edad, que contaban exactamente la misma historia que la de la primera denuncia, que incluso dieron las mismas descripciones de los genitales de ese hombre. Medio centenar de niñas sin conexión entre ellas dijeron que Jeffrey Epstein había abusado sexualmente de ellas en su mansión. Las chicas, la mayoría de entre 13 y 16 años, habían sido reclutadas por otras chicas e instadas a traer nuevas jóvenes para él, confirmando el esquema piramidal de abusos que desde el primer momento ya intuían. Epstein en su guarida estaba trayendo hasta 3 chicas distintas cada día. Tenían que cazar al monstruo. Así pues, la policía entregó un informe de 53 páginas detallando los crímenes perpetrados contra más de 50 niñas por parte de Jeffrey Epstein, lo que condujo a su inmediato arresto. Con el registro de sus propiedades e incluso de sus aviones privados, hallaron una inmensa cantidad de evidencias físicas que se sumaron a los ya devastadores testimonios. Y a pesar de que en las declaraciones Epstein se acogió a la quinta enmienda para no tener que autoincriminarse, todos aquellos que habían trabajado en el caso que habían desmantelado al depredador estaban tranquilos. La evidencia en su contra era tan monumental que solo existía un destino para él, una de las más claras cadenas perpetuas que pueden reconocerse. Sin embargo, cuando el 30 de junio de 2008 llegó la resolución, todos perdieron la fe en el sistema, en la propia justicia del país. Epstein había llegado a un acuerdo con Alexander Acosta, el fiscal federal para el Distrito del Sur de Florida. Un escandaloso pacto que incomprensiblemente permitió a Epstein declararse culpable de un solo cargo. Bajo el bochornoso acuerdo fue condenado por un delito de procurar la prostitución a una joven menor de edad. Estaban estableciendo que la niña abusada era en realidad una prostituta, algo que por ley rebajaba la gravedad del abuso. No sería procesado por ninguno de los otros 50 casos ni por el delito federal más grave, que era el tráfico sexual y el que podía comportar una cadena perpetua. El fiscal federal había permitido que Epstein ni siquiera fuera a juicio por sus crímenes. Con ese acuerdo con la fiscalía bastaba que aceptara una pena de 13 meses en prisión para que todo se olvidara. Estaban entendiendo la envergadura del poder de ese monstruo. Epstein era básicamente una persona intocable. La ley claramente estipulaba que un delincuente sexual como él tenía que ingresar en una prisión estatal, pero ante la perplejidad de todos los involucrados en la investigación, Epstein fue alojado en un ala privada de la cárcel del condado bajo un régimen que no tenía ningún precedente. La puerta de su celda estaba abierta a todas horas. Tenía un trato absolutamente preferencial y en una infracción directa de las políticas de encarcelamiento para delincuentes sexuales. A los 3 meses entró en un programa de liberación laboral. A Epstein se le permitió abandonar la prisión 6 días a la semana durante 12 horas cada día porque en teoría tenía derecho a ir a trabajar. Unos funcionarios lo recogían cada día a las 7:15 de la mañana con una limusina.
Lo llevaban hasta su oficina y a veces incluso a la casa donde se habían cometido los abusos. Era habitual que no regresara a la prisión hasta pasadas las 11 de la noche y que los oficiales, esperando fuera de su casa, permitieran visitas, incluidas chicas que sabían, parecían menores de edad. Incluso sirviendo la ridícula condena que se le había establecido siendo un reconocido agresor sexual, se le permitió que se escondiera en su guarida diariamente y que las niñas siguieran cayendo en sus redes. Todas aquellas víctimas que reunieron el valor para alzar su voz contra el hombre que había arruinado su vida, tuvieron que ver cómo apenas un año después, en 2009, Epstein quedó libre, impune de todos sus crímenes. Al gran público solo le llegaron rumores. Fuera de los circuitos de la justicia y de la policía, nadie fue consciente realmente del despropósito que se había perpetrado. Jeffrey Epstein estaba en la calle, rodeado de su círculo, como si nada hubiera pasado, considerándose intocable. Un rey que podía gobernar su imperio de perversión a placer. Pero por suerte, aunque tal vez demasiado tarde, hubo quienes no tuvieron miedo de sumergirse en ese lugar oscuro. En 2018, periodistas del Miami Herald iniciaron una investigación examinando el bochornoso acuerdo de Epstein con el por entonces fiscal federal. Indagando en un pacto que no había trascendido prácticamente nada, los medios no podían comprender cómo las autoridades cometieron tal negligencia. En condiciones normales, con las evidencias halladas por la policía y los testimonios de las víctimas, Epstein tenía que haber sido condenado de por vida en una prisión federal. La única explicación era que supo hacer uso de su poder, mucho más grande del que podían sospechar, para influir en el sistema judicial de los Estados Unidos. Los periodistas descubrieron que en 2007, justo cuando las incriminaciones florecieron, el equipo legal de Epstein se reunió con Alexander Acosta, el fiscal federal del estado, en una comida en el Hotel Marriott en Palm Beach. En ese momento, su cuadrilla de abogados estaba liderada por Jay Lefkowitz, quien curiosamente había sido compañero de Acosta en un prestigioso bufete de Washington. El acuerdo jurídico se había sellado en aquella reunión. Bajo unas condiciones que no conocían, Acosta no solo aceptó que Epstein fuera procesado solo por un cargo de prostitución infantil, sino que en un quebrantamiento directo de las leyes federales, estipuló que las víctimas no serían informadas acerca de ese pacto. Los crímenes perpetrados por Epstein entre 2001 y 2005, incluidos los nombres de las personas que pudieron formar parte de esa red de tráfico de menores, quedarían en una especie de limbo legal. Y por si esto fuera poco, en otra inaudita estipulación, Acosta confirió inmunidad ante cualquier cargo federal para él y posibles cómplices. En esencia, Acosta había asegurado que la envergadura de los crímenes de Epstein nunca fuera inspeccionada, que él y cualquiera que hubiera participado en sus atrocidades estuviera protegido ante la ley, y sobre todo que las víctimas no tuvieran la oportunidad de impugnar, que sus voces fueran silenciadas para siempre. Si todo alrededor del caso era sospechoso, esa cláusula de inmunidad encendió definitivamente todas las alarmas. Muchos creyeron que aquella decisión solo podía deberse a que Epstein era simplemente la cara visible de un pozo de depravación, que otras muchas personas de verdadero poder e influencia formaban parte de esa red de tráfico sexual de menores. Ante estas sospechas, los periodistas se pusieron en contacto con el detective que lideró la investigación en 2005, quien no dudó, a pesar de saber dónde se estaba sumergiendo, en facilitar todos los documentos archivados, todos los reportes confidenciales que pudieran ayudarles a sacar la verdad a la luz. Era el momento de devolver la justicia a esas víctimas. Con acceso a los documentos pudieron localizar a unas 60 víctimas de Epstein, muchas de ellas que comprensiblemente ya no creían en un sistema que las había traicionado y del que sentían que los medios de comunicación formaban parte. No quisieron reabrir las cicatrices del pasado. Pero finalmente 8 valientes mujeres, en su día niñas que fueron quebradas por Epstein y los monstruos que jugaban a su juego, aceptaron regresar a ese lugar, hablar abiertamente por primera vez de lo que habían vivido. Prestar unas declaraciones que permitieron a los periodistas escribir la historia de Jeffrey Epstein y de su imperio de terror.
Aún así, el mero hecho de haber trabajado ahí había tenido sus beneficios. Viniendo de un entorno humilde, se había codeado con alumnos cuyos padres eran auténticos peces gordos. Hombres y mujeres que no tenían problemas en pagar los $60.000 de matrícula anual a sus hijos. Había establecido sus primeras conexiones, entre ellas el contacto de Alan Greenberg, el presidente del comité ejecutivo de Bear Stearns, que en ese momento era uno de los bancos de inversión y broker de valores más importantes del mundo. A través de él, el padre de uno de sus tantos alumnos, Epstein tenía la puerta de entrada al mundo de los negocios, su verdadero sueño. Convenciendo a Greenberg de sus capacidades y otra vez con un currículum falso, Epstein entra de cabeza en la selva de Wall Street, un mundo sin escrúpulos en el que los bancos solo buscaban 3 aptitudes para contratar a alguien: que fueran pobres, que fueran listos y que desearan hacerse ricos rápido. Epstein cumplía con las 3 condiciones, por lo que en 1976 entró en el escalafón más bajo de Bear Stearns, trabajando como asistente junior. Rápidamente el joven talento mostró sus habilidades naturales para la gestión de las finanzas, para todo lo que tuviera que ver con el dinero. Tanto es así que en apenas 4 años lo nombraron socio de la empresa. En un abrir y cerrar de ojos había pasado de ser un comercial más a uno de los peces gordos. Jeffrey Epstein era socio mayoritario de uno de los bancos por excelencia de Wall Street. Él mismo era consciente de su potencial y, no contento con su acomodada posición, en 1981 abandona su puesto en Bear Stearns para fundar su propia empresa, una firma financiera que trataba casos de estafas perpetradas por abogados y corredores de bolsa. Rápidamente el negocio escala y Epstein, nutriéndose de unas suculentas comisiones, amasa su primera gran fortuna y se da a conocer entre las altas esferas, entre los que dirigen ese gran tablero de Monopoly, la oportunidad perfecta para crear su imperio. De este modo, en 1987 funda la que quería que fuera su obra magna, una consultoría a la que bautizó como Epstein & Company. El valor diferencial de su asesoría es que funcionaba de forma ligeramente diferente al resto del mercado. Epstein solo aceptaba clientes que tuvieran al menos $1.000 millones en activos, para quienes iba a actuar como una especie de arquitecto financiero. Epstein controlaba sus inversiones, sus estrategias para abordar el pago de impuestos y sus proyectos de filantropía. Pero a diferencia de otras consultorías, no trabajaba con comisiones ni porcentajes. Epstein cobraba una tarifa fija que, dado el capital de sus selectos clientes, era suficiente para bañarse en oro. La empresa era tan opaca que no hay constancia de su lista de clientes. Solo existe un registro de una persona que se sabe que usó los servicios de Epstein para la gestión de su descomunal patrimonio: el multimillonario fundador del imperio de moda, que incluye Victoria's Secret y Abercrombie & Fitch, el empresario Leslie Herbert Wexner. El magnate estadounidense no solo se convirtió en cliente de Epstein, sino que en una incomprensible decisión sobre la que no se puede hacer más que especular, le concedió poderes notariales absolutos sobre un patrimonio que se estimaba en $6.000 millones. Solo con Les Wexner, Epstein tenía el control total sobre una inmensa fortuna, para hacer con ella lo que quisiera. Presumiblemente, el joven asesor tomó parte de ese dinero para su beneficio personal, amasando una ingente cantidad de dinero que, con ese talento natural para las finanzas, supo invertir y reinvertir hasta convertirse en poco tiempo en una persona multimillonaria. Poco a poco, y recomendados por otros, una importante lista de billonarios llegaron a su consultoría. Las grandes fortunas del país, los que de verdad movían el dinero, estaban contratando sus servicios. Y Epstein, a través de sus cuentas con esos incontables dígitos, podía ver lo más importante de todo: de dónde venía su dinero. Podía conocer detalles de su vida que no podían trascender a lo público, los trapos sucios de sus multimillonarias empresas. Al fin y al cabo, el dinero y la información son poder, y Epstein tenía ambas cosas en la palma de su mano. Las puertas de la alta sociedad estaban abiertas de par en par para él. A través de sus clientes, Epstein se convirtió en lo que él mismo definió como un colector de amigos. Se acercó y estableció vínculos con las personas más influyentes del país, especialmente políticos y personas de las ciencias.
esforzándose especialmente para unirse con quienes terminarían siendo presidentes de los Estados Unidos. Tejiendo esa red de contactos a finales de los años 80, Epstein se ha convertido en una figura que, a pesar de operar lejos del foco mediático, tiene conexiones muy poderosas dentro de la política, la economía y el mundo de las celebridades. Un reputadísimo financiero, filántropo y supuesto genio matemático, con amigos ahí donde hubiera dinero. Con más dinero del que podía gastar, Epstein compró una serie de propiedades por todo el mundo. Entre ellas un espectacular rancho en Nuevo México, una mansión en la mejor zona de Manhattan que en su momento era la residencia privada más cara de la ciudad, otra mansión en Palm Beach y un apartamento de megalujo en París, además de un avión privado con el que podría extender su red de contactos al otro lado del charco. Y fue en uno de sus muchos viajes a Europa donde conoció a la otra gran protagonista de su historia. Hija de uno de los más célebres magnates británicos, fundador de uno de los mayores imperios publicitarios y de telecomunicaciones, Ghislaine Maxwell era una joven de la altísima sociedad londinense que cautivó a Epstein desde el primer momento. Entre ellos nace una conexión especial, una simbiosis más allá de un simple romance. Ghislaine se convirtió en lo que algunos definieron como su pareja y otros como su confidente o compañera de vida. Lo que está claro es que tras la muerte de su padre en 1991 se mudó a Manhattan con Jeffrey para vivir juntos. Una unión que, por desgracia, iban a mantener para siempre, porque en ella encontró un cómplice para que toda su maldad floreciera. En algún punto de los años 90 la cacería de Epstein se desató, junto a Ghislaine, quien muy probablemente conoció a las primeras chicas que conformarían la base de su pirámide de tráfico sexual. Empezaron los abusos a menores bajo el pretexto de los masajes, con ese modus operandi que en 2005 habían contado y que había terminado con su agresor cumpliendo una irrisoria condena. Epstein jugaba con los sueños de sus víctimas, que si querían que les solucionara la vida, que les presentara personas importantes que podía hacer de ellas estrellas del cine, del arte, de la música o de cualquier ámbito, tenían que obedecerle. Y fue ahí cuando comenzó a compartirlas con sus amigos. Niñas de 16, 15, 14, 13 e incluso 12 años entraron en su red de explotación sexual, un imperio de tráfico de menores orquestado por él en el que sus poderosos amigos podían compartir su perversión. Las chicas eran intercambiadas como simples juguetes sexuales. Y si se asustaban, si presa del miedo querían salir de ese círculo que las estaba destruyendo, Ghislaine se encargaba personalmente de llamarlas, de decir que si decían cualquier cosa sobre Epstein, si se atrevían a contar lo que estaban haciendo, usarían toda su influencia para hacer de su vida un infierno. La mansión de Palm Beach fue el lugar donde más abusos se cometieron, pero todas y cada una de sus propiedades, incluido su jet privado, se convirtieron en sus salones de juego. Pero consciente de que estaba jugando con fuego que tarde o temprano las autoridades sospecharían, quiso conquistar su tierra prometida, crear un reino de maldad donde satisfacer sus más oscuros deseos. En 1998, Epstein compró dos de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Little St. James y Great St. James, ubicadas en el Mar Caribe, al este de Puerto Rico, con su adquisición estableciendo su embarcadero como la entrada a su propiedad. Sabía que llegado el día la policía no podría inspeccionar lo que ocurría en su interior sin una orden judicial. Little St. James, la menor de las islas, era la que más le interesaba, donde iba a alzar un resort para él y todos aquellos que creían tener el honor de formar parte de su círculo. Pero comprando también la grande se aseguraba de que nadie pudiera espiarlo, pues solo ella tenía visibilidad directa de la pequeña. Por mucho que quisiera el Departamento de Justicia de las Islas Vírgenes, aunque dependiente de los Estados Unidos, no tenía los medios para competir contra la fortuna de Epstein. En esencia, había creado un paraíso de la depravación, el escenario perfecto para que un multimillonario hiciera cuanto ansiara con su poder. Epstein organizaba fiestas para sus amigos en las que muchas veces llegaban chicas menores de edad, traídas desde cualquier parte del mundo para el divertimento de señores multimillonarios, forzadas a mantener relaciones sexuales con Epstein y sus amigos durante días, participando en las orgías celebradas en sus fiestas.
Sin poder salir en una isla gobernada por él, fueron obligadas a hacer cosas que las quebraron por dentro. Y así durante años. No todos los que estaban relacionados con él participaron activamente en sus atrocidades, pero nadie denunció lo que muchos sabían o al menos intuían que estaba ocurriendo en la isla o en sus mansiones de lujo. Famosos, políticos, magnates, nadie dijo nada. Los abusos se entendían como una parte más del sistema. Poderosos, protegiendo a los poderosos. Incluso cuando en 2005, tras más de una década perpetrando esos abusos, Epstein finalmente fue desenmascarado, las víctimas tuvieron que ver cómo el hombre que había destruido sus vidas cumplió una absurda condena y todos sus amigos quedaron impunes. Epstein era libre y pese a estar registrado como un agresor sexual en su guarida en ese imperio de maldad que gobernaba, seguía haciendo lo mismo con nuevas chicas. El Estado no les había traído justicia. Pero ellos tenían la oportunidad con sus palabras de que el reino de Epstein cayera para siempre. Era el momento de que el mundo entero conociera la historia de los monstruos. Profundamente perturbados por lo que acababan de conocer, el equipo del Miami Herald escribió un reportaje firmado por la periodista Julie Brown, donde expusieron la verdad sobre un depredador que incomprensiblemente era un desconocido para el público general. Así pues, el 28 de noviembre de 2018, el diario publicó La Bomba, un artículo llamado Perversion of Justice, The Jeffrey Epstein Story, donde detallaron los testimonios de las víctimas y las evidencias de los abusos perpetrados entre 2001 y 2006, al tiempo que desenmascararon el vergonzoso acuerdo al que llegó con el por entonces fiscal federal de Florida, Alexander Acosta, y que en ese momento era el secretario de Trabajo de los Estados Unidos en la administración de Donald Trump. Rápidamente el reportaje del Miami Herald desencadenó un huracán mediático en todo el mundo. Habían desentrañado una red de tráfico de menores que involucraba las más altas esferas de la política, de la economía y del mundo del entretenimiento. El nombre de Jeffrey Epstein se convierte en uno de los más reconocidos en todo el planeta, a medida que los detalles de la investigación del diario se expanden por los medios y las redes sociales a una velocidad vertiginosa. Por primera vez después de tanto tiempo, tras tantas injusticias vividas, las voces de las víctimas del monstruo eran por fin escuchadas. Las evidencias en su contra eran tan contundentes, el reportaje había generado tanto ruido que finalmente el propio FBI, que hasta ese momento no había intervenido en un caso resuelto a priori por un acuerdo con la fiscalía 10 años antes, inicia una investigación. Todos los medios del servicio de seguridad del país centrados en poner fin al imperio de ese depredador. Pocos meses después, los investigadores habían reunido ya todas las pruebas para incriminarlo, por lo que el 6 de julio de 2019, al pisar suelo estadounidense tras llegar en su avión desde París, Jeffrey Epstein fue arrestado. Lo habían capturado por segunda vez, pero ahora todo iba a ser muy distinto. 2 días después, el 8 de julio, el fiscal federal de Manhattan presentó cargos federales contra Epstein, acusado de dirigir una red de tráfico sexual de menores. La inculpación se extendió también a Ghislaine Maxwell, implicada como cómplice y captadora de las chicas jóvenes que entraban en el circuito. Esta incriminación de posibles cooperadores fue posible anulando el acuerdo que se había establecido con Acosta en 2008, quien pasó a estar en el foco por haber permitido que Epstein quedara virtualmente impune de sus delitos. Las más que justificadas sospechas de corrupción lo empujaron a renunciar al cargo de secretario tan pronto como el 12 de julio. Con Epstein bajo custodia y con los cargos federales ya presentados, el FBI pudo registrar su lujosa mansión en Manhattan y su isla privada, donde hallaron centenares de CDs que contenían vídeos y fotografías de menores involucradas en actividades sexuales explícitas. Estaba total y absolutamente acorralado. Pese a ello, tras su acusación, Epstein se declaró no culpable de todos los cargos y el juicio fue establecido para julio de 2020. La oferta de $100 millones de fianza solicitando un arresto domiciliario fue evidentemente desestimada por el juez. Y fue en ese momento que por primera vez en toda su vida vio que ni su dinero ni su poder iban a salvarlo. Jeffrey Epstein fue enviado al Metropolitan Correctional Center de Nueva York a la espera de juicio, que se celebraría un año después.
una cárcel federal en Manhattan cuyos prisioneros típicos son mafiosos, traficantes de drogas y terroristas. Todo había terminado para él. No quedaba nada de la estrella que creía ser. Solo esperar para un juicio cuya condena, sin lugar a dudas, iba a ser Con su fallecimiento, la esperanza de las víctimas se había desvanecido. La muerte de Epstein significaba que no habría justicia, que todos los que habían jugado a su macabro juego iban a quedar impunes. La indignación se desató entre todos los implicados, igual que la necesidad de entender cómo el prisionero más importante del Estado había podido suicidarse en una prisión preventiva especialmente diseñada para evitar que eso ocurriera. La versión oficial fue que todo se debía a una trágica conjunción de casualidades. Al parecer, esa noche habían trasladado a su compañero de celda a otra unidad y no le iban a poner a nadie hasta la mañana siguiente, cuando las reglas eran claras y concisas. En ese protocolo antisuicidio no pueden estar solos jamás. Paralelamente, el guardia que tenía la exclusiva obligación de vigilar el interior cada media hora se había quedado dormido y las 2 cámaras que estaban continuamente enfocando a la puerta, las 2 al mismo tiempo, habían dejado de funcionar. Todo era tan extraño que evidentemente muchos empezaron a creer que había algo más detrás. Además, el protocolo era muy claro, especificando que ante un caso así los oficiales debían esperar a que llegara la policía científica para que recogiera pruebas antes de llevar el cuerpo a la autopsia. Pero en cuanto hallaron su cadáver en una decisión sin sentido más, los guardias tomaron el cuerpo inmediatamente y lo trasladaron a la morgue, donde la oficina forense de Nueva York fijó la causa de defunción como ese suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, una autopsia alternativa por un forense independiente determinó que Epstein tenía una serie de lesiones en su cuello de origen desconocido que era como mínimo improbable que hubieran sido autoinfligidas con la sábana con la que supuestamente se había quitado la vida. Esta noticia, sumada a las ya de por sí sospechosas casualidades que ocurrieron aquella noche, dispararon una ola de especulación. Las redes sociales se inundaron de mensajes donde se proclamaba que Epstein no se había quitado la vida, que había sido asesinado para evitar que en el juicio hablara, que contara cosas que pudieran salpicar a sus tan poderosos amigos, e incluso al propio Estado. La versión oficial estaba siendo duramente cuestionada. La falta de supervisión de la cárcel y las irregularidades en el manejo del caso acrecentaron las dudas y las especulaciones sobre un hipotético asesinato para callarlo, para prevenir la revelación de información comprometedora. Las críticas a las negligencias de una prisión que tenía que garantizar la vida del probablemente más importante prisionero de todo el país se expandieron por la red y los medios tradicionales.
Al mismo tiempo que las comprensibles teorías conspiranoicas sobre la muerte de Epstein convencieron cada vez a más y más gente. Y aunque a día de hoy siga sin haber nada claro que a pesar de las suposiciones no haya una evidencia sólida que respalde las teorías de la conspiración, sea verdad o no la versión oficial, solo tenemos una evidencia: que sin él la justicia para las víctimas se desvanecía. Ni siquiera con su muerte había dejado de atormentarlas. El caso de difamación se resolvió bajo secreto en junio de 2017 con un acuerdo entre ambas partes, manteniendo los detalles en confidencialidad y sin ser revelados al público, incluidos aquellos documentos. Tiempo después, en julio de 2020, un año después de la muerte de Epstein, Ghislaine fue arrestada por cargos federales relacionados con el tráfico de menores y a finales de 2021 fue condenada a 20 años de prisión. Ella había caído, pero quedaban muchos más por hacerlo. La lista durante más de 7 años había sido protegida una y otra vez hasta que la jueza Loretta Preska, bajo esa orden judicial que acababa de emitir, ordenó su publicación el primer día del nuevo año. Se hablaba de que 177 nombres relacionados con Epstein y con Ghislaine iban a hacerse públicos, con la liberación de los cientos de documentos del caso de difamación. La magistrada había tomado la decisión de dejar de proteger las identidades de unas personas que, si bien siempre habían estado rodeadas de sospechas, habían burlado a la justicia. Era el momento de alzarse contra la impunidad del poder y del dinero, en nombre de todas las víctimas. Así pues, el 1 de enero de 2024 los documentos fueron liberados. Un total de 943 páginas obtenidas de las entrevistas, declaraciones y evidencias presentadas en el juicio civil entre Virginia Roberts y Ghislaine Maxwell se habían hecho públicas. Y aunque no era cierto que se tratara de una especie de lista negra como comentaban algunos medios, pues en ellas incluían personas con quien Epstein tenía negocios pero que no estaban acusadas de conductas inapropiadas, e incluso las propias víctimas, sí que existen ciertas referencias a hombres que desde hacía tiempo habían sido señalados por las mismas, rodeados de acusaciones y de un aura oscura. Tenían la oportunidad de sumergirse en la que ya había sido bautizada como la lista de Epstein. En los documentos aparecían más de 60 referencias al príncipe Andrew, duque de York y tercer hijo de la reina Isabel II del Reino Unido. La propia Virginia Roberts lo había acusado de ser una de las personas con quienes fue forzada a mantener relaciones sexuales siendo menor, habiendo incluso evidencias fotográficas de contacto con el príncipe, un muy cercano amigo de Epstein. Aunque desde el Palacio de Buckingham se negaran todas las acusaciones y que el propio Andrew dijera que la fotografía era manipulada o que no recordaba haber conocido a Virginia, en los documentos otra víctima aseguraba que había sido obligada a dormir con el príncipe en una de las muchas orgías organizadas en la isla de Epstein, con la instrucción clara de hacerle todo lo que pidiera, cuando era menor de edad. Posteriormente, de acuerdo a su testimonio, fue abusada también por él en los apartamentos de Ghislaine en Londres y en Nueva York. Bill Clinton, el expresidente de los Estados Unidos, como era de esperar, estaba mencionado en los escritos. Era de conocimiento público que el político había usado el avión de Epstein para realizar sus viajes humanitarios a África, en los primeros días de la Clinton Foundation. Sin embargo, a pesar de los escándalos sexuales en los que se había visto envuelto en el pasado y que el bautizado como Lolita Express fuera testigo de los abusos en muchas ocasiones, no había evidencias ni sugerencias de que Clinton se viera inmerso en la trama de tráfico sexual. Otro de los nombres destacados en la lista era el del reputado abogado y profesor de derecho estadounidense Alan Dershowitz, conocido por participar en casos de gran repercusión y de defender a clientes como Harvey Weinstein o O.J. Simpson. Había sido mencionado anteriormente por sus extrañas conexiones con Epstein y Ghislaine. De hecho, había formado parte de su equipo defensor en el escándalo de 2005, siendo uno de los abogados que negoció el bochornoso acuerdo con el fiscal Acosta. Pero en los documentos una víctima relata que, siendo menor, fue obligada a mantener relaciones con Dershowitz en Florida, Nueva York, Nuevo México, la isla de St. James y en el avión privado de Epstein. Del mismo modo, se describe que el abogado fue testigo ocular de muchos otros abusos y 2 personas que trabajaron en el servicio de la casa de Epstein en Palm Beach declararon que el abogado iba muy frecuentemente a la mansión a recibir masajes. Como era de esperar, en la lista era mencionado el francés Jean-Luc Brunel, un cazatalentos del mundo de la moda que se quitó la vida en febrero de 2022 a la espera de juicio, acusada de violar a varias modelos.
Tradicionalmente había sido citado como un amigo cercano de Epstein, con cuya financiación fundó una agencia de modelos que presuntamente sería una fuente de chicas menores de edad para su red de tráfico sexual. Otro nombre mencionado es el de Leslie Wexner, el multimillonario fundador de Victoria's Secret y uno de los primeros clientes de Epstein en los años 80. Años atrás, el New York Times había publicado un artículo donde señalaba que Wexner fue investigado ante la sospecha de que usó fondos de Victoria's Secret para hallar información sobre la niña que hizo la denuncia que pudiera ser de ayuda para el equipo legal de Epstein. Al mismo tiempo, el periódico reportó que Wexner no cortó vínculos con Epstein hasta medio año después de salir de la cárcel por primera vez, cuando ya era un reconocido delincuente sexual. Bill Richardson, gobernador del estado de Nuevo México de 2003 a 2011, aparece también en los documentos. La propia Virginia Roberts lo menciona como uno de los hombres a quien fue obligada a dar uno de esos masajes, siendo enviada por Ghislaine a Nuevo México. El político murió en septiembre de 2023 y siempre negó todas las acusaciones, diciendo que no conocía a la señora Roberts. El ilusionista estadounidense David Copperfield, considerado uno de los pioneros de la magia moderna, es mencionado en los archivos. Ya existían rumores y acusaciones de que el mago había visitado las propiedades de Epstein y que podía existir una relación profesional entre ellos. Pero en los documentos, una víctima por entonces menor de edad describía un incidente en el que en una de las fiestas y después de realizar varios trucos de magia, Copperfield se acercó a ella y le preguntó si sabía que las chicas estaban siendo pagadas para encontrar a otras chicas. Una prueba de que el famoso ilusionista era consciente del esquema piramidal de Epstein. Existen igualmente referencias a Donald Trump, quien en los años 90 mantuvo una relación de amistad con Jeffrey. Sin embargo, todo parecía indicar que al poco tiempo cortaron el contacto y no existe ninguna acusación o insinuación por parte de víctimas de que el empresario y expresidente estadounidense estuviera involucrado o fuera consciente de la red de tráfico de menores. En los documentos se hace mención también a Stephen Hawking. El nombre del físico teórico británico aparece en un correo electrónico de Epstein enviado a Ghislaine el 12 de enero de 2015, unos meses antes de que Virginia Roberts la denunciara por difamación y empezara el juicio. En dicho email se puede leer que Hawking participó en una orgía con menores de edad. El último de los grandes nombres era el de Glenn Davin, administrador de fondos de cobertura y director de una empresa de inversión privada. Tanto él como su mujer, la médica sueca Eva Andersson, eran amigos de Epstein, hasta el punto de que tras salir de la cárcel en 2009 como un delincuente sexual, lo invitaron varias veces a la cena de Acción de Gracias junto a sus hijos. Pero todo tomaba un rumbo más oscuro en aquellos documentos. Virginia Roberts testificaba que Davin fue uno de los primeros hombres con los que fue obligada a practicar sexo después de los masajes. Del mismo modo, en los archivos también constaba la declaración de un empleado de Davin que contaba que en 2005, Epstein visitó la casa del multimillonario junto a una niña sueca de 15 años que, citando textualmente, estaba temblando de miedo. Los Davin, sin embargo, han negado categóricamente todas las acusaciones, afirmando que no tenían ningún conocimiento de las actividades ilegales de un hombre con el que decían tener una relación puramente profesional, que no sabían absolutamente nada de la existencia de una, como dijeron, repugnante red de tráfico de menores. Con él terminaba la lista de las grandes personalidades. La jueza Loretta Preska informó a los medios de que muchas de las personas mencionadas en los documentos, que sí tuvieron relación con Epstein pero que de verdad no estuvieron implicadas, no se opusieron a la liberación de los mismos. No todos los que aparecen en ellos son culpables. Víctimas, empleados, asociados e incluso personas que son mencionadas casualmente en los testimonios. De hecho, no habían surgido nuevos nombres. Todos los sospechosos ya habían sido acusados anteriormente. Pero la diferencia es que esta vez todo se había hecho bajo juramento, en un juicio civil. El paso de la lista al dominio público, además, puede facilitar a las víctimas que ya han hablado y a otras que por miedo llevan calladas años a iniciar procedimientos legales, a denunciar a los hombres que abusaron de ellas y que les arrebataron su inocencia. Y estas son solo las primeras 943 páginas de muchas otras que están por llegar, a la espera de poder ser publicadas. Muchos nombres, quizás algunos nuevos, saldrán a la superficie. Políticos, banqueros, inversores, actores, músicos. La tormenta apenas ha comenzado a extenderse. Este es solo el principio de un movimiento que agitará los cimientos del mundo del poder.
que desenmascarará a muchas personalidades que fueron cómplices o partícipes de la depravación en el reino de Epstein. Porque muchas niñas se hicieron mujeres esperando que se hiciera justicia. Y aunque los traumas no puedan ser borrados a pesar de que haya sido demasiado tarde, la oportunidad ha llegado. Gracias a todas aquellas que no dejaron que su voz se silenciara, la muerte de Jeffrey Epstein no es el final de la historia. Las heridas de las víctimas nunca cicatrizarán por completo. Pero los pilares de ese imperio de terror tarde o temprano caerán. Los monstruos que las han atormentado ya no podrán esconderse en la oscuridad.